Con ustedes yo comparto esta experiencia de competencias digitales en educación media superior. Esta investigación se lleva a cabo en las instituciones de media superior de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, las cuales se encuentran en México. Esta investigación se hace a raíz precisamente pues que en pandemia, como todos sabemos, estuvimos de alguna manera sometidos, ¿verdad? A ver que las competencias digitales es un tema muy interesante para poder responder a las necesidades de seguir en clases en línea. Esto nos llevó a un análisis de competencias digitales en los docentes de educación media superior en 2024 para saber cuál va a ser de alguna manera la capacitación, la formación que se requiere en los docentes, ya que hoy en día se integran Estimada herramientas. Carmen, Sí, bueno. le comento que está teniendo un eco. No Ah, sé ok, si es algún equipo de fondo, la transmisión de Facebook, otro compañero suyo. ok. Este, ¿Me escucha ahí? Bien. Ay, perfecto. Ok, bien. Pues como comentaba, disculpen, el objetivo es analizar las competencias digitales de los docentes de educación media superior. Después de la pandemia se hizo un análisis y para poder retomar esa formación tanto de los docentes y atender las necesidades de formación de los estudiantes, lo cual dimos este enfoque principalmente revisando todo lo que es hoy en día las competencias por la actualización que hoy se integran ya herramientas para lo que es la inteligencia artificial. En diferentes enfoques vemos que, y estudios es precisamente cómo se retoman, por ejemplo, en el estudio de Bacilota Gómez en 2022, ellos hacen una revisión sistemática sobre las competencias digitales en donde ellos tratan de evaluar cómo están usando esas competencias digitales en el desarrollo académico de los estudiantes y saber cómo proporcionar herramientas y formación a los estudiantes. Ellos evalúan en aspectos como si son altas o bajas esas competencias. También en esta revisión sistemática hacen énfasis de que urge una formación más específica y personalizada por las herramientas que están surgiendo a través de la inteligencia artificial. También en otro estudio que se hizo, pues en Valendia y todos sus autores, lo que comentaron es que debido a esta transición de lo que fue el COVID y seguir con la formación de docentes y estudiantes, se hace necesario tener una metodología y un enfoque más ad hoc a los estudiantes y sobre todo el contexto, porque muchos de estos herramientas y también de estos frameworks de la Unión Europea, del mismo OISTE, de la misma UNESCO que han establecido pues estándares en la formación de competencias digitales, dejan ahora sí que lejos de la formación que realmente necesitaban en municipios. Nosotros tenemos universidades en diferentes estados, en el estado tenemos diferentes municipios y poblaciones en donde realmente la brecha de acceso es muy complicada. Entonces, ¿cómo hacer que un modelo pueda formar a los estudiantes en estas competencias digitales? Por ejemplo, en el caso de Moreira, también nos habla de que pues ya también hay necesidad de incluir ya dentro de las herramientas la inteligencia artificial y lo que vemos pues es que hay mucha desigualdad del acceso a las herramientas y también a lo que es el acceso al Internet. ¿Qué fue lo que hicimos? Pues nosotros empezamos a hacer una valoración precisamente de las competencias digitales en cuanto a la valoración de su práctica educativa. Nos dimos a la tarea precisamente de checar con los docentes cuál es la formación, cómo usan las herramientas digitales en lo que es su práctica y cómo es que de alguna manera podemos analizar estas competencias para poder proporcionar a los estudiantes y a los docentes una formación que verdaderamente impacte en su práctica docente y lógicamente en la formación de los estudiantes a nivel media superior. Vemos aquí ya dentro de los resultados que empezamos a procesar y que obtuvimos fue que la mayoría de nuestros docentes pues están entre
41 y 50 años, que quiere decir que no es una población joven, tampoco muy adulta, pero sí tenemos ya esa situación de que tenemos más migrantes digitales que nativos digitales. Por lo tanto, sí el uso de las herramientas se vuelve un poco más complejo para integrarlas en su práctica docente. Aquí lo que vemos también es que dentro de la disponibilidad de los recursos de la unidad académica, lo hicimos dentro de la unidad académica de la preparatoria Benito Juárez, la cual nos dio ese acceso para poder llevar a cabo esta prueba piloto y verificar el nivel de dominio de los docentes. ¿Qué es lo que vemos? Que en un momento dado, pues sí hay necesidad de disponibilidad y también del nivel de dominio que tenían en las competencias digitales. Las competencias digitales, ¿con qué instrumento o en qué formato estándar de estandarización se utilizaron para medirlo? Se usó las competencias de estándar de UNESCO, en donde determina, ¿verdad?, el nivel de que se tienen los docentes. En este histograma lo que vemos es que hay un nivel regular de dominio en cuanto a la mayoría de nuestros docentes, ¿sí? Mientras que hay un dominio excelente solamente de pocos, ¿verdad? Muy pocos, y satisfactorio, pues estamos entre regular y satisfactorio. ¿Qué es lo que nos está, pues, dando esos resultados? Pues que debemos de seguir capacitando a nuestros docentes en las herramientas digitales, en el aspecto de la práctica docente e integrar esas herramientas al currículum, a cada una de las actividades, lo cual vemos que sí hace falta esa formación. Aquí vemos resultados, una media de 1.8 y una desviación de 0.8265, lo cual nos marca que en este muestreo de 86 docentes que participaron, pues nos va dando el histograma, pues se apega más a un desempeño, a un dominio regular. Por otro lado, también dentro de las dimensiones que se midieron, fueron un instrumento de seis dimensiones, las cuales es conocimiento, uso de tecnología, el uso de las TICs y el plan de estudios, la parte de pedagogía y uso de las TICs, la gestión docente que requiere también el uso de las herramientas digitales o de las competencias, el desarrollo profesional docente y aspectos de actitud y éticos para el uso de la tecnología. ¿Qué quiere decir? Que el instrumento fue diseñado en estas 6 dimensiones para responder cuál era el nivel de dominio que tenían los docentes y que en el momento que integran las herramientas en la pedagogía, en su práctica, en su gestión, pues vemos que precisamente los docentes tienen más desarrollado de alguna manera esta parte del conocimiento y entonces entramos a ese aspecto de las TICs solamente de uso de la herramienta, pero no de esa vinculación a su pedagogía. Si se dan cuenta, hay un 49.6 es lo que nos está diciendo que pues sí se integran al plan de estudios, pero realmente cómo las abordan en su pedagogía, pues son pocos los docentes que la están usando. Algo que también vemos relevante pues es en que el aspecto que se debe de cuidar mucho en la tecnología y en el uso de estas al integrarlas es el aspecto de actitud y ética, ya que el buen uso y ético de las herramientas lo estamos viendo ya ahora con la inteligencia artificial, que muchos de los estudiantes, ¿verdad? Ya, pues el reconocimiento de los derechos de autor, el reconocimiento incluso de esa reflexión, de ese contexto, de ese análisis que deben de hacer para poder responder y hacer uso de las tecnologías, pues debe estar implícito. No solamente es el uso, sino es cómo lo usan, de qué manera, la forma de citación también dentro de sus trabajos, la forma en que ellos deben dar ese reconocimiento y que el mismo docente tiene que fomentar en el momento que pide una práctica o pide algún tipo de trabajo, lo debe de incluir. Ese es algo que estamos viendo. También lo que vimos es precisamente que dentro de ese análisis lo que nos trae es precisamente ver cuál es el área, el fortalecimiento de los docentes y cuál es la debilidad de nuestros docentes para poder apoyar y poner un plan de trabajo, un plan de capacitación, un plan de formación continua que nos lleve precisamente a responder a las necesidades de los estudiantes. Este análisis lo que nos está diciendo precisamente que debemos de apuntalar pues precisamente la pedagogía, tenemos que apuntalar también la gestión docente y apoyar el desarrollo profesional docente con formación continua, con cursos, con talleres, que ellos promuevan también estas habilidades dentro del currículo de los estudiantes y puedan responder a las necesidades
también académicas y sociales y universitarias que estos estudiantes pasarán de un nivel media superior a superior. Ujú. Aquí también lo que vemos es que cómo influye de alguna manera, ¿verdad? En este caso, las competencias digitales en un momento dado dentro de los mismos docentes, pues nos damos cuenta que sí, el dominio de las competencias digitales pues van a ser tener que ir aumentando en la práctica, o sea, se tienen que desarrollar como tal, como competencia, tiene que haber conocimiento, tiene que haber habilidad, tiene que tener actitud, pero sobre todo tenemos que ver que sí se requiere que mientras más se trabaje en la formación, pues vamos a tener más desarrollo de la competencia digital de los mismos docentes y lo cual pues vemos que ahí hay una tendencia más hacia un nivel intermedio que avanzado, lo cual en el avanzado ya se incluirían herramientas también de la inteligencia artificial, lo cual pues estamos apenas iniciando y tratando de que estas herramientas ya formen parte del currículum para que los estudiantes los usen de manera ética y de manera formativa y de manera adecuada para responder a las necesidades. Así también vimos en qué fases se encontraban. De acuerdo a la UNESCO, tiene varias fases. Entre ellas se habla de una apropiación, de una adaptación, de una integración y una transformación, es decir, la innovación. Entonces, dentro de esto también vimos que cómo se encontraban nuestros docentes, en qué fase de uso de las TICs dentro de su práctica docente. Eh, el, el número de docentes son 46 y por lo tanto se encuentran en la fase todavía de la parte número de reorientar su práctica, una fase 2 de adaptar, porque realmente pues ya están tratando ellos de trabajar ya en esa propuesta de integrar. Sin embargo, la integración solamente tenemos 12 docentes, los cuales están ya integrando estas herramientas y en la parte de transformación o innovación de su práctica docente, pues vemos que es minoría. ¿Qué tenemos como resultados? Pues que nuestros estudiantes se encuentran en esa fase de orientación de su práctica docente con el uso de las TICs. ¿Qué tenemos que trabajar? Pues que los docentes lleguen a esa transformación e innovación. Y pues concluimos de alguna manera esta presentación con con estos puntos que son capacitación de docentes que se requiere en educación media superior, integrar competencias en inteligencia artificial para los docentes y estudiantes y también integrar en planes y programas de estudio de una manera transversal las competencias digitales que conlleven a mejorar la práctica docente la práctica docente y a su vez pues la formación de los estudiantes en las nuevas tecnologías, en las nuevas herramientas y sobre todo de manera ética usar sobre la inteligencia artificial. Pues de mi parte eso sería toda mi ponencia. Agradezco mucho al tercer congreso y a los organizadores y bueno, gracias.